Hola Gustavo, buenos días. Claro, hay mucha preocupación principalmente en los padres, en las madres. Es importante aclarar que todavía no se registra un caso de este tipo de hepatitis en nuestro país. Sin embargo, surgen las dudas respecto a los síntomas, cuándo estar alerta y cómo reconocer si es que esta enfermedad, por supuesto, llegara y afectara a los niños acá en Chile. Preocupan las cifras si es que hablamos a nivel mundial. Por eso queremos conversar a esta hora de la mañana con la doctora Lorena Castro. Ella es gastroenteróloga de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Hablemos de esta hepatitis que casi hoy día ha afectado a casi 200 niños en el país, lamentablemente muchos niños trasplantados, un niño fallecido. Eso preocupa a los padres. ¿Cómo podemos detectar o de qué se trata básicamente esta enfermedad? Exacto. Como tú bien dices, son cerca de 170 casos en el mundo. Afortunadamente en Chile todavía no existe ningún reporte al respecto. Son cuadros de hepatitis aguda, como típicamente conocemos, en el cual no se han logrado aislar los virus típicos de las hepatitis, ¿ya? Y han habido algunas asociaciones con algunos posibles virus. Pero todavía hay mucha información que desconocemos y lo más importante es estar alerta. ¿Cuáles son los síntomas que deben alarmar a los padres? ¿En qué caso yo puedo ver que mi hijo o mi hija podría estar sufriendo una hepatitis? Bueno, los síntomas de la hepatitis clásico, que significa mucho compromiso del estado general, mucha fatigabilidad en los niños, no querer hacer las actividades que frecuentemente hacen, por ejemplo, la coloración que todos sabemos amarillenta de tanto ojos como las mucosas, el pipí se oscurece, decimos como un té oscuro, como la Coca-Cola, las deposiciones se pueden aclarar, cuadro de fiebre, algunos síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea también pueden ocurrir. Ese es el cuadro como típico. Y todo cuadro sugerente de hepatitis debiera consultar, ¿cierto? Y ser estudiado por alguno de los médicos relacionados, los pediatras, infectólogos, gastroenterólogos. En ese caso, ¿es recomendable llevar al niño a urgencias si es que vemos estos síntomas? Claro, o sea, lo no recomendable es llevarlo en primera instancia, puede ser una consulta, probablemente el especialista va a solicitar algunos exámenes y si algunos de los exámenes hablan de que se confirma la hepatitis y hay algún criterio de gravedad, tanto clínico como en exámenes de laboratorio, es preferible muchas veces hospitalizar al paciente y terminar de estudiarlo. Doctora, se ha hablado de un vínculo con el adenovirus y eso preocupa porque se viene el invierno y es un virus que circula también en nuestro país. ¿Qué tiene de relación el adenovirus con esta hepatitis nueva que se está conociendo hoy día? Exacto. Como tú bien dices, hay algunos casos reportados. El adenovirus es típicamente un virus respiratorio, ¿cierto? Que se ve bastante en pediatría, en los niños. Y bueno, efectivamente la idea es que si presentamos algunos de estos casos de hepatitis, los pacientes sean estudiados con los exámenes generales de primera línea de descarte de los virus típicos y después hacer los estudios pensando en adenovirus, alguna asociación con SARS-CoV-2. Y estos virus también pueden atacar al hígado, en el fondo, que no lo vemos frecuentemente, pero dado esta asociación reportada tenemos que poner más énfasis en ello. Doctora, ¿hay algún vínculo con el COVID-19? ¿Se sabe algo de eso o de la influenza misma? ¿La vacunación también tiene alguna relación Sí, con esto? la verdad es que la asociación que se ha descrito que podría existir con el COVID, esta población pediátrica no está altamente vacunada, así que ya no existe ningún tipo de recomendación de no vacunar a los niños, al revés, seguimos con nuestra campaña muy importante de vacunación y más que nada buscar el virus, ¿cierto? Buscar los exámenes de primera línea y en segunda línea considerar la búsqueda del adenovirus, SARS-CoV-2 y los exámenes que los especialistas consideren necesarios. Ya, eso es importante, doctora, el tema de la vacunación. Han surgido algunos rumores de que no hay que vacunar a los niños porque probablemente la vacuna podría causar esta hepatitis. Eso lo descartamos. Es importante No. que lo pueda decir una voz experta, doctora. Exacto. No existe hasta el minuto una causalidad clara con respecto a que sea la vacuna la gatillante y, como les decía, esta población no estaba en su mayoría vacunada, así que por ahora no existe ninguna recomendación en la línea de parar la vacunación en la población infantil. En ese sentido, ¿podría ser más conveniente vacunar a los niños pensando en que la vacunación contra el COVID e influenza también evitan que se resfríen de un resfriado normal, ¿o Claro, no? o sea, la recomendación sigue siendo la recomendación del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, estándar de seguir con nuestras campañas de vacunación en todos los países y seguir tomando las medidas de prevención, que son las clásicas.
En esta época las medidas de prevención del cuidado del lavado de manos, ¿cierto? Todavía seguimos con el uso de mascarilla en espacios cerrados y potenciar esto especialmente en nuestra población pediátrica que ya está haciendo vida más normal, está yendo al colegio, al jardín, así que mantener esa conducta. Doctora, ¿hay alguna relación con los viajes? ¿Cómo se contagia primero que todo la hepatitis? Se preguntan muchos padres en las casas y también pensando en que muchas familias están viajando a otros países. ¿Puede haber alguna relación con eso? Claro, o sea, hoy día no hay ninguna recomendación para evitar los viajes, todavía no existe ninguna alerta en ese sentido de que no deban viajar a los países donde se han reportado estos casos. Y en los cuidados generales siguen siendo los mismos, los de las medidas generales, como tú bien dices. Doctora, Carla Zunino desde el estudio tiene una pregunta, yo se la voy a traspasar a usted. Okay. Carla, te escucha. ¿Cómo prevenir tanto la hepatitis tradicional como esta hepatitis de origen desconocido? Uno se pregunta, Dani, si es que refugiándose y evitando el contacto con otros va a estar cuidando a sus niños o si eso en realidad no se puede determinar todavía. Sí, Carla habla de la prevención, doctora, porque ¿cómo se puede evitar que esto ocurra? Porque muchos padres se preguntan si aislando a los niños, impidiendo que se junten con otros niños y también poniéndolo en el contexto de que están yendo al jardín, están yendo al colegio, ¿es recomendable aislarlos para evitar la hepatitis? ¿Cómo se previene? No, la verdad de las cosas es que hoy día las medidas de prevención general que acabamos de conversar son las estándar. Debemos seguir vacunando a nuestros niños también y debemos seguir haciendo las actividades tanto al aire libre como adentro, ¿cierto? En colegios y todo, porque eso también ha demostrado mantener sana mentalmente a nuestros niños, ¿ya? Ahora, lo principal en esto, la idea es que tengamos claro que existe un brote que todavía no ha llegado a Chile y si los pacientes presentan algún síntoma sugerente de hepatitis, hagamos la consulta precoz, se haga el estudio estándar y pensemos en la posibilidad de estudiar estos virus que han sido asociados como posibles causantes, que todavía no lo tenemos del todo claro, pero que consultemos precozmente, más que disminuyamos nuestra salida nuevamente y nuestra salida al mundo y a nuestras actividades habituales. Dani, doctora, también la otra pregunta que tiene Carla Zunino. Solo preguntar una aclaración, en el fondo, si hay un rango etario donde esto se esté dando más que en otros, ¿son los niños más chiquititos, son los niños en torno a los 10 años? ¿Cuáles son hoy día esta hepatitis y esta alerta internacional, los niños que están viéndose afectados? Doctora, preguntan por el rango etario de los niños y las niñas que se están viendo afectados en el mundo. ¿Son bebés más chiquititos o estamos hablando de los niños entre 7 y 10 años, más grandes? Claro, o sea, han habido reportes desde meses hasta 16 años, es lo más habitual, pero también en el fondo se dice principalmente la población menor desde 10 años, ya ha sido como un poquito el pic. Así que es la población fundamentalmente de vía escolar que tenemos que preocuparnos de hacer las consultas y estar un poquito más alerta. Perfecto. Doctora Lorena Castro, gastroenteróloga de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por esta conversación. Sin duda que es muy importante y aclarándonos los síntomas, la prevención respecto a esta hepatitis. Es importante señalar que todavía no se registran casos en nuestro país, así que también es fundamental no generar alarma en la población, en los padres y en las madres, pero sí es importante para las familias estar atentos en caso de que los niños puedan tener alguno de estos síntomas, por supuesto, acudir inmediatamente a un profesional. Sí, exacto. Sin duda que esto inquieta, pero por lo menos saber que están las alarmas y que nuestras unidades pediátricas están medianamente preparados es algo que tranquiliza en un contexto global donde uno dice, bueno, si está en el mundo, ¿por qué no llegaría a Chile? Por lo menos hasta este momento eso no ha pasado y eso es tranquilizador. Gracias, Daniela. Gracias. Exactamente, para complementar, claro, son 169 casos en el mundo, en 11 países se han concentrado la mayoría de estos casos en Reino Unido, donde han sido 114 menores de edad afectados por esta hepatitis. De hecho, hablaba anteriormente de un menor de edad que ha fallecido, que fue precisamente en Reino Unido. Sí, otros casos en España, en Israel, en Estados Unidos y en otros países también de Europa. Fuera de Europa, el único país, Estados Unidos, hasta el momento que ha tenido casos con este brote de hepatitis, ¿no? Bien raro, extraño, que se está todavía analizando. Ojalá que no llegue. Ojalá que no llegue. Así está alerta también la OMS.